Hola, ¿qué tal están? Hablando de José Luis López Aranguren. Comenzaré por algunos datos vitales e intelectuales de su vida y decir que en el año 1909 nace Aranguren en Ávila el día 9 de junio. En 1914 murió su madre, más o menos a los 5 años de edad. Desde 1915 a 1918 pasa largos periodos de tiempo en San Sebastián. Ingresa interno en el Colegio de Chamartín de la Rosa. En 1927 se decide familiarmente que estudie la carrera de ingeniero de caminos, pero cae enfermo de unas fiebres tifoideas y pierde el comienzo del curso. En 1928 empieza a estudiar Derecho. En 1931 diríamos que se licencia, adquiere la licenciatura en Derecho por la Universidad de Madrid. En 1934 conoce a María del Pilar Quiñones Villanueva, la que sería su esposa. En 1936 adquiere la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. Sale con su familia hacia San Sebastián el día que estalla la Guerra Civil. Pasa el invierno de 1937 en Toledo. En 1938 contrae matrimonio el 29 de enero. A finales de este año nace José Luis, el primero de los hijos del matrimonio. En 1945 publica La filosofía de Eugenio d'Ors. En 1951 consigue el doctorado en Filosofía por la Universidad de Madrid. En 1952 publica Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia. En 1954 publica su obra El protestantismo y la moral. En el año 1955 publica Catolicismo día tras día y gana la oposición a la Cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En 1956 nace su hijo Alfonso. Al año siguiente, en 1957, publica Crítica y Meditación. En 1958 publica Ética, obra que verá muchas reediciones. En 1961 publica La Juventud Europea y otros ensayos. En 1963 publica Ética y Política. En el año 1965 es expulsado de la Universidad Española. Publica Moral y Sociedad. Desde 1966 a 1968 viaja por Europa y América, dando cursos y conferencias en los países escandinavos y también en Francia, Italia, Estados Unidos, México y Puerto Rico. En 1969 publica Memorias y Esperanzas Españolas. Es también nombrado profesor permanente de la Universidad de California en Santa Bárbara. En 1972 publica Erotismo y Liberación de la Mujer. Al año siguiente publica Moralidades del hoy y del mañana y el futuro de la universidad y otras polémicas. En 1974 publica Entre España y América. En 1975 publica La cultura española y la cultura establecida. En el año 1976 es repuesto como catedrático de Ética y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Publica Estudios literarios. En el año 1977 se jubila y es nombrado profesor emérito de la Universidad de California. En 1978 publica Contralectura del catolicismo y muere su hijo Alfonso. En 1979, jubilación de la Cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense. Publica también El oficio del intelectual y La crítica de la crítica y la democracia establecida, una crítica intelectual. En el año 1981 publica Sobre imagen, identidad y heterodoxia. En 1982 recibe la Creu de Sant Jordi y el Premio de Ciencias Sociales Francisco Giner de los Ríos. En el año 1983 publica España, una meditación política y propuestas morales. En 1985 recibe la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y publica El buen talante. En el año 1987 publica Moral de la vida cotidiana, personal y religiosa. En 1989 gana el Premio Nacional de Ensayo por su libro Ética de la felicidad y otros lenguajes. Al año siguiente, en 1990, muere María del Pilar Quiñones Villanueva, su esposa. En el año 1993 es investido doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. En 1995 recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades y en 1996 fallece en Madrid a la edad de 86 años.
como se ve, una trayectoria absolutamente impresionante, absolutamente prodigiosa. A partir de ahora comentaré, pues, a partir de algunos fragmentos de sus libros, algunas cuestiones relacionadas con, por supuesto, la filosofía del propio Aranguren. Y en ese sentido, pues, extraeré algunos fragmentos de sus obras, como ya dije, que creo que pueden ser representativos de su pensamiento y de su filosofía. Comenzaré por un texto que supone, pues, un análisis de la trayectoria de su pensamiento, un texto escrito por él mismo. Y dice así: yo no pienso de mí como Dors de sí mismo, que desde el principio vio y dijo en lo esencial cuanto había de explicitar después, sin evolucionar en nada. Me doy perfecta cuenta de mis cambios, de que no soy lo mismo que hace 20 años. Pero también me doy cuenta de que sigo siendo el mismo, de que pese a la evidente evolución, no ha habido en mí solución de continuidad, de que en lo más profundo he sido fiel intelectualmente a mí mismo. Diría más, el cambio, que naturalmente ha repercutido en mí, ha procedido originariamente de la realidad misma, del contexto filosófico general y del contexto sociopolítico español. He escrito siempre sobre la cambiante realidad española, procurando atenerme a ella aun al precio, pagado con gusto, de cambiar yo mismo con ella. En este fragmento, pues efectivamente él se considera un pensador que va cambiando sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos y partiendo de una base interna que conforma su identidad personal. Pero por supuesto, esto que dice de que yo no soy lo mismo que hace 20 años, se puede aplicar, yo creo, que a todas las personas, porque es verdad que nuestra mente no es la misma en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez y en la vejez. Va cambiando considerablemente. Por supuesto, hay una base sustentadora de esos cambios. Hay algunas cuestiones que no cambian tanto o que cambian menos, pero esa es la realidad humana. También es cierto que hay pensadores, como es el caso de Eugenio Dors, por ejemplo, que él mismo cita, que a partir de unas ideas primeras, pues las desarrollan y explicitan basándose en esas ideas sin una gran evolución ulterior. Pero yo creo que lo más habitual, y eso también le sucedió, por ejemplo, a grandes pensadores como Platón y Aristóteles, la tendencia es que haya, pues, unos cambios considerables en las formas de pensar, en los sistemas de pensamiento por parte de los propios filósofos, aunque puede haber un núcleo esencial que permanece, pero con muchas variaciones, porque no hay que olvidar que la vida nos cambia y nosotros también cambiamos durante la vida. Por lo tanto, diríamos que en este planteamiento realmente, pues, establece, pues, unas ideas que son válidas, yo creo que para todos, en cualquier situación. Por otra parte, también él habla del condicionante de la guerra civil en su vida, que eso también le influyó, lógicamente, en su etapa más bien de juventud. Y también, pues, a veces se muestra partidario de estar abierto a la religión, de una ética abierta a la religión, podríamos decir, con más precisión y exactitud. Y eso también es algo interesante. Realmente también hay un fragmento que está en relación con la dinámica de la moral del propio Aranguren, que dice así, y que voy a comentar algo. Desde hace mucho tiempo, escribe Aranguren, he desarrollado la distinción procedente de Xavier Zubiri entre moral como estructura y moral como contenido. El hombre, por inmoral que en cuanto al contenido de su comportamiento pueda en ocasiones ser, es siempre estructuralmente moral, en cuanto que inexorablemente le compete el quehacer de su vida, incluida la forma deficiente por donde quiera que se la mire, de dejar que se la hagan los demás. El hombre, personal y socialmente considerado, es el actor, el agente y el autor de su vida. Representa un papel o muchos con el cual actúa sobre la realidad, siguiendo el hilo de su propia invención. Efectivamente, la vida como invento propio, como proyecto, como también decía Ortega y Gasset, maestro también de Zubiri, y como también estaba de acuerdo en afirmar el mismo pensador vasco, Zubiri. Realmente, pues así es, porque la vida la tenemos que inventar continuamente
y en ese sentido puede haber una influencia de la sociedad, que la hay, que existe indiscutiblemente, pero también nuestra propia forma de ser, nuestra propia personalidad influye en las decisiones que tomamos y en las que no tomamos también, y en ese sentido eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la vida ética y también, por supuesto, a la vida psicológica. En este sentido, también él realiza una serie de matizaciones respecto a la ética o al contenido de la moral y dice, por ejemplo, Aranguren, la ética, en esta primera dimensión, la ética como antropología, o según la terminología escolástica, la ética como subalternada a la psicología, es puramente teorética, se limita a estudiar una estructura humana o unas estructuras humanas. Pero la ética no puede ser solo eso, so pena de quedarnos en un puro formalismo, del que, como veremos a su tiempo, la ética existencial está muy cerca. La forma ética está siempre demandando un contenido con el que llenarse. ¿De dónde procede ese contenido? De la idea del hombre vigente en cada época. Y aquí viene una cuestión crucial. No es lo mismo la idea de hombre que existe durante el siglo XX, en el que vivió el propio Aranguren, López Aranguren, que, por ejemplo, el siglo XXI en el que ya estamos, aunque haya unas similitudes claras, o que la ética del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XV, de la Edad Media, de la Edad Antigua, etc. Hay puntos en común, pero hay muchas variaciones en ese sentido. Y, por tanto, los contenidos que se dan a la ética tienen que estar fundamentados en el principio de justicia, en el principio de igualdad, en el principio de solidaridad, de respeto a los demás, y a partir de ahí se puede construir cualquier ética adaptada a la civilización o al momento histórico que se está viviendo también. En ese sentido, podemos decir que también hay una conexión entre la ética y la vida moral. Por lo tanto, él insiste mucho en sus textos en la cuestión de la libertad, por ejemplo, y así hay un texto en el que dice, hablando de la organización de la libertad y de su reducción a lo esencial, lo siguiente. Hace 100 años, escribe Aranguren, existía mayor libertad, una libertad prácticamente ilimitada, pero reservada en lo político y económico a unos pocos, a expensas de los demás. Aquí está realizando una crítica muy dura, muy contundente contra las minorías, las élites, que han influido tantísimo en muchos países a lo largo de la historia. En la antigüedad griega y romana, pues las élites gobernantes dominaban, en el caso de Roma, el imperio, y en el caso de Grecia también grandes ciudades-estado como era Atenas, como era también, en cierto sentido, con un poder militar muy considerable Esparta, etc. Y en ese aspecto, Aranguren considera que eso no debe ser lo que debe existir, sino que debe haber unas democracias en las que el poder esté en manos de representantes políticos votados legítimamente y en el que haya una aplicación de la autoridad y del poder justa, legítima y basada sobre todo en el bien común y en el interés general, cosa que por desgracia no sucede en diversas democracias existentes en el mundo. También sigue diciendo Aranguren que es verdad que una retórica ad hoc, que además incluso era espontánea e ingenua, trataba de compensar a los pobres haciéndoles ver la libertad que otorga la pobreza. Son los románticos quienes inventan el consuelo de esta actitud. Así, Víctor Hugo, frente a la francesa libertad de pensamiento, liberté de pensée, y a la alemana libertad también, libertad metafísica, poética, presenta esa a su juicio perfecta libertad del Lazzarone napolitano, libertad consistente en existir casi sin trabajo, trabajar casi sin fatiga, cantar mañana y tarde y ser libre como el aire. Pero diríamos que desde la perspectiva de López Aranguren, actualmente no se puede vivir de esa manera, con una libertad totalmente absoluta, sin hacer prácticamente nada, etc. Porque, diríamos, eso sería mantener una situación injusta en la sociedad, y así lo dice él mismo, escribe Aranguren. No, hoy no se puede, o mejor dicho, no se debe poder ser libre así, ni con la libertad del capitalismo sin trabas,
que conduce al acaparamiento de toda la libertad política y económica por unos pocos privilegiados, ni con la libertad de la vagancia y la miseria propia de quienes subsisten a lo gitano, parasitaria o marginalmente a la sociedad. En efecto, diríamos que hay que buscar una solución intermedia entre el exceso de libertad del capitalismo, o diríamos los abusos del capitalismo, para ser más exactos, y por otra parte acabar con cualquier tipo de élite económica o controlar esa élite económica para que diríamos que no tenga consecuencias negativas en los ciudadanos, en la mayoría de los ciudadanos, por supuesto. Y incluso pues él lo matiza más y dice: hay que generalizar la libertad, extenderla a todos, pero para eso es necesario reducirla a su núcleo esencial, económico, político, intelectual y cultural, religioso, hacerla compatible con la libertad de los demás y recortarla de todo, repito, en lo arbitrario y caprichoso. O sea que para Aranguren la arbitrariedad y los caprichos no deben existir en la sociedad. Pueden existir a nivel personal, a nivel íntimo, bueno, en ese sentido sí, cada uno tiene sus costumbres, sus caprichos, etcétera, si los tiene, pero en la realidad social, en la convivencia social, no se puede admitir ni lo arbitrario ni lo caprichoso. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.